¿Empezamos? Bueno, pues vamos allá con la charla. Muchas gracias a todos y a todos por haber asistido a la charla. Y nada, voy a introducir brevemente a Roc. Roc forma parte del colectivo Rojava Azadi, que surge a raíz de una convocatoria que se hace en el 2014 en apoyo al pueblo kurdo, que está en ese momento asediado en Kobane. Todos sabemos que en el 2014 surge el Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, y pues bueno, se lleva a cabo esta convocatoria que se celebra en diferentes puntos de la península, y de ahí surge una plataforma que es Rojava Azadi y que desempeña trabaja fundamentalmente difundiendo la ideología, el proyecto del pueblo kurdo y la revolución que ahora mismo está produciendo en Rojava, que para que nos hagamos una idea es el Kurdistán sirio. Nos va a explicar ahora mejor. Así que sin más, damos paso a Roc y nos explique él tranquilamente. Buenas, pues ya llevamos unas cuantas charlas sobre este tema y encontramos que, claro, hay distintos niveles de conocimiento. Es un tema que suele ser ampliamente desconocido, por lo tanto normalmente tenemos que empezar por el principio, de forma que lo que intentaremos hacer es un pase muy rápido por un poco a que todo el mundo tenga unas ideas del contexto y de la situación del pueblo kurdo. Intentaremos hacerlo breve para sobre todo poder dar espacio al debate y a las preguntas específicas. Hay muchos temas que hemos trabajado, hay muchos temas que hemos profundizado, estamos trabajando también en seminarios de más profundidad del proyecto político, así que haremos un pase breve para poder centrarnos en las preguntas. Si en algún momento hay alguna cosa que os perdéis mucho o que alguien quiere preguntar, sin problema, levantad la mano, paradme y lo vemos. Hay un problema, y es que las organizaciones kurdas funcionan mucho y ahora sobre todo que trabajan en este modelo confederal, de forma que hay una cantidad infinita de siglas que voy a ir mencionando de vez en cuando. Trataré de minimizar las siglas, solo mencionarlas completamente imprescindibles, pero a veces es imposible. Intentaré resumir cuál es cada una de las siglas más remarcables. Lo primero, para tener una idea de cuánto tiempo dedicar al principio y cuánto tiempo dedicar al final, ¿cuánta gente sería capaz de situar el territorio de Kurdistán en este mapa del Oriente Medio? Bueno. No lo he visto. No lo he visto. Vale. Bueno, simplemente mencionar que la situación en Oriente Próximo y Oriente Medio es muy particular porque se encuentran, igual que en África, estas famosas líneas rectas que dividen territorios, como pueden ser el Tratado de Sykes-Picot, que dejó como herencia esta línea completamente recta que dividía el protectorado francés del protectorado británico. Eso sucede tras la Primera Guerra Mundial, cuando con el desmembramiento del Imperio Otomano se construyen todas las estructuras de Estado-Nación. ¿Por qué eso es importante? Para que tengamos claro que ahí la estructura de Estado-Nación, que aquí en Occidente lleva ya muchísimos años funcionando como tal, ahí es relativamente nueva, apenas tienen un siglo de vida, de forma que es importante entender que esas fronteras de Estado-Nación impuestas por el colonialismo occidental dividieron pueblos, dividieron comunidades, y eso es una herencia que todavía hoy en día genera conflictos. Y un poco en Irak lo que vemos es lo que sucede también en muchos territorios, que hay tres áreas de influencia en función de las comunidades que hay: al norte kurdos, en el centro suníes, en el sur chiíes. ¿Entendemos la diferencia entre suníes y chiíes? Vale, es simplemente el Islam tiene, digamos, dos corrientes mayoritarias, que son la suní y la chií, que sería lo que podríamos decir como la católica y la protestante, de alguna forma. A nivel histórico tiene mucho peso la diferencia, pero a nivel actual, digamos que son las dos corrientes mayoritarias. No obstante, Occidente tiende mucho a simplificar todo el conflicto Oriente Medio entre suníes y chiíes. No es así. Hay muchas corrientes, hay muchas vertientes. Y, por ejemplo, a Bashar al-Assad, hijo de, el que actual presidente de lo que queda del Estado sirio, que algunos medios te lo encuentras, que te lo venden como chií, no es verdad, es alawita, que es una minoría religiosa, que eso es una cosa que es muy importante que tengamos presente. Además de todas las minorías étnicas que encontramos en ese territorio, también encontramos muchas minorías religiosas. Situarnos muy puntualmente, en Turquía sobre todo encontramos etnia turca, en Irán persa, y en Siria y en Irak podemos encontrar mayoritariamente árabes. Estas son las etnias mayoritarias de esos territorios, pero además de esto encontramos turcomenos, encontramos caldeos,
asirios, siríacos, drusos, de forma que hay una enorme diversidad étnica y también religiosa. No solamente, mayoritariamente es islam, pero no solamente hay las diferencias entre sunís, chiís, alawitas, alevís, wahabitas de Arabia Saudí, diferentes corrientes del Islam que podemos encontrar, también encontramos estructuras cristianas, como son los asirios y los siríacos caldeos, y encontramos incluso los yezidís, que es una comunidad kurda que religiosamente tiene esa religión que viene del zoroastrismo, es decir, que es premonoteísta. De forma que es importante tener esto en cuenta cuando hablamos de Kurdistán para entender que es una enorme pluralidad y una enorme diversidad, que no podemos hablar de un pueblo unificado. El pueblo kurdo está considerado el mayor pueblo sin Estado, ya que estamos hablando de más de 40 millones de personas, que se distribuyen de forma desigual, más o menos, por estos territorios. ¿Vale? Encontramos, por lo tanto, una enorme presencia en Turquía, donde hablaríamos de unos 20 millones, pero también en Siria, en Irak y en Irán. También los distintos regímenes que han ido colonizando el territorio de Kurdistán se han dedicado muchas veces a hacer procesos de colonización, de meter a su gente y enviar los kurdos a otros lados. Pues en Irán con persas, en Irak y en Siria con árabes y en Turquía con turcos. De forma que ha habido procesos de turquificación, de arabificación y de persificación de la población kurda. Bueno, con el ratón yo creo que normalmente es bueno. Pero es bueno saberlo. Ellos normalmente, como no les gusta hablar de el Kurdistán de Turquía, el Kurdistán de Irak, para no tener que mencionar necesariamente al opresor, se refieren a los distintos territorios como Bakur, Bashur, Rojava y Rojilat, que significa norte, sur, este y oeste. En Rojava falta una J. Pero, por lo tanto, cuando hablamos de Bakur, hablamos de la zona de Turquía, de Rojava, de la zona de Siria, Bashur, la zona de Irak, y Rojilat, la zona de Irán. Que, como vemos, la población se distribuye de forma desigual, así brevemente. Bueno, claro, en cada uno de estos territorios, en función de cómo interaccionan con los poderes fácticos, va pasando la historia y hay territorios donde el movimiento kurdo es más fuerte, hay movimientos donde los respectivos estados lo atacan más y lo reprimen más, de forma que los movimientos kurdos son muy amplios y el abanico kurdo que hay es muy amplio. Sobre todo nos queremos centrar en esta charla en el movimiento de liberación de los pueblos de Kurdistán y inevitablemente, para empezar a mencionarlo, bueno, hay datos de la población y fechas, pero tampoco son muy relevantes, vamos a ir un poco ligeras. Es importante hablar del PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, ya más ampliamente conocido. Bueno, lo dejamos de momento, pero digo, luego claro, en los años 70, un poco, como sucede en todo el mundo, al calor del 68, encontramos unos fuertes movimientos estudiantiles que la izquierda turca pues revitaliza muy bien, ya que entendemos que Turquía es un estado miembro de la OTAN, es principalmente la niña mimada de la OTAN en Oriente Medio, entendemos que es un gran ejército, estamos hablando del segundo mayor ejército de la OTAN, un estado muy militarizado, completamente lleno de bases de Estados Unidos, con una estructura muy militarizada y que el gobierno se ha ido sucediendo casi siempre a partir de golpes de Estado. Y eso es una estructura muy militarizada donde el ejército tiene mucho peso y mucho poder. En los movimientos izquierdistas de los 70, la izquierda turca critica fuertemente esta enorme presencia militar, pero se encuentran que esta línea de la gran nación que piensa Atatürk cuando se funda el Estado de Turquía se basa completamente en una nación, una lengua, un territorio, de forma que los kurdos no caben en esa proyección de Turquía que se está viviendo. Estaban prácticamente al borde del abismo, se consideraba que la lengua kurda, por ejemplo, estaba completamente prohibida, el mero hecho de mencionar la palabra Kurdistán era motivo de encarcelamiento, es decir, que la represión contra la minoría kurda era durísima. También, tanto en Siria como en Irak, encontramos mucha represión por parte de los gobiernos del Baath hacia las minorías kurdas, que ha sido la minoría étnica que ha sido más atacada, ya que vienen sobre todo de los territorios de las montañas y han resistido a lo largo de los años tanto el Imperio Otomano como el persa,
y tienen esa identidad propia, es una etnia distinta que es negada por la mayoría de los estados. En esos debates de intelectuales de izquierdas se empieza a consolidar dentro del Bakur, del territorio kurdo, una organización que intenta reivindicar la identidad kurda, que hasta ahora había sido prácticamente anulada. En ese movimiento de resistencia se trabaja en una lógica marxista-leninista de liberación nacional que busca la creación de un Estado socialista kurdo. Esa es un poco la lógica que llevará en 1978 a fundar el Partido de los Trabajadores de Kurdistán en la ciudad de Ahmed, o Diyarbakir, como se conoce en turco, y que al inicio nace como un movimiento político que busca trabajar en las ciudades, pero rápidamente empieza procesos de migración a las zonas rurales porque hay un brutal movimiento represivo, ya que en 1980 Turquía vive uno de sus múltiples golpes de Estado y se instaura una junta militar fascista que inicia una brutal represión, sobre todo y en especial contra el movimiento de liberación de Kurdistán. Con ese golpe de Estado estamos hablando de miles de personas kurdas encarceladas y torturadas por estar dentro de esta organización. Las cárceles de Turquía son muy agresivas y entonces hay un poco de desmovilización. La mayoría de la militancia del Partido de los Trabajadores de Kurdistán se desplaza a otros territorios, sobre todo hacia Siria, pero también hacia Irak, para, a partir del 84, iniciar una resistencia armada contra la junta militar que se había instaurado en el Estado turco. Esa resistencia armada lleva a una guerra muy dura. Claro, desde el primer momento el Estado turco cataloga al Partido de los Trabajadores de Kurdistán como organización terrorista y el conflicto armado es muy sangriento. Estamos hablando de mucha gente muerta. Se conoce de hecho desde el 84 al 93 como los años del plomo, porque son años muy duros donde hay muchas bajas a ambos lados. Ambos bandos hacen cosas que son muy recriminables. Encontramos también el ejército turco quemando aldeas enteras de población kurda para moverles, y en el 93 hay un intento de alto el fuego que ninguno de los dos bandos acaba respetando. Se vuelve otra vez al conflicto armado. En el 98 el segundo intento de alto el fuego, con la voluntad de iniciar unas negociaciones para evitar el desarme y evitar el conflicto armado y abrirlo como una negociación política. En esa situación el Estado turco está completamente determinado a detener y encarcelar el que es el presidente del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es Abdullah Öcalan, una figura muy importante en el movimiento, en el sentido de que es autor de muchos libros, es un autor prolífico, es un estudiador también de mucha profundidad. Desde la fundación del Partido de los Trabajadores de Kurdistán hasta su encarcelamiento, él será el presidente, y cuando se da cuenta de que el Estado turco lo va a detener, se exilia a Italia, pide asilo a Europa, a varios países. Ningún país de Europa le da asilo. Finalmente pide asilo político a Sudáfrica, la Sudáfrica de Nelson Mandela, que se la concede, y en el intento de llegar a Sudáfrica tienen que hacer una parada para repostar en Kenia, en Nairobi, y es allí donde, en un complot internacional donde se ve involucrada tanto la CIA como el Mossad, como el MIT, que son los servicios de inteligencia de Turquía, le detienen y le deportan hacia Turquía. Turquía le hace un juicio militar, lo encuentra culpable de un montón de cargos y lo condena a pena de muerte. ¿Qué sucede? Turquía, como siempre, está en negociaciones con la Unión Europea para acercarse a este gran mercado neoliberal que es la Unión Europea, y una de las condiciones de esta Unión Europea es que no puede relacionarse con países que tengan la pena de muerte. De forma que un poco Europa presiona para que no lo ejecute, y como Turquía más o menos cede a las presiones y le acaba conmutando la pena de muerte a una cadena perpetua que le fuerzan a cumplir en la cárcel de la isla de Imrali, que es una cárcel de máxima seguridad que se construye especialmente para él en una pequeña isla que hay en el mar de Mármara, que es el mar interior de Turquía, en Estambul. Es una cárcel de máxima seguridad rodeada por más de 1000 militares turcos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo en las montañas, cuando se ha encarcelado,
miles y miles de personas integradas en las estructuras de guerrilla y que saben que si hay una cárcel en suelo firme donde esté Öcalan, las guerrillas lo van a intentar liberar. Por lo tanto, lo encierran en esta cárcel en medio en una isla. Vemos en ese momento que cuando Öcalan es encarcelado, en aislamiento absoluto, se inician unos procesos de negociación desde la cárcel de Imrali con el Estado turco, que acaban culminando en unos acuerdos, que serán los acuerdos de Dolmebahce, que son los que ahora, en 2015, el Estado turco ha roto, alegando que que esos acuerdos nunca existieron, y ha vuelto a retomar el conflicto bélico. Pero sí que es interesante remarcar que desde el encarcelamiento, Öcalan, la C se pronuncia como ya en kurdo, por eso hablamos de Abdullah Öcalan, hace una llamada a las guerrillas a detener la lucha armada, a iniciar un proceso político de negociación, y también se replantea todo el proyecto ideológico que estaba trabajando el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Hablamos, por lo tanto, de dos bloques ideológicos, pero eso no es para nada así. Es decir, claramente la evolución ideológica del proyecto del Partido de los Trabajadores de Kurdistán es progresiva, pero sí que si tenemos que poner una diferencia, pues se marca el 99, que es cuando es en el encarcelamiento de Öcalan, pero es importante entender que no es que de repente con el encarcelamiento cambia. Ya en el 95, en el sexto congreso, encontramos que deciden retirar la hoz y el martillo de su símbolo, porque están también viendo qué está aconteciendo con la URSS y no están de acuerdo con muchos de los procesos que allí se han realizado, y hacen un proceso de mirada interior y de revisión del conflicto y de autocrítica muy duro. Por eso hablamos de estos dos bloques, ¿no? En el primer bloque encontramos una clara línea marxista-leninista con una estrategia de protectorales de guerra, de mantener territorios y con el objetivo de crear un Estado kurdo independiente y socialista. Esa era la primera línea del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y así es como había nacido y había trabajado. Actualmente esto ha cambiado bastante. Encontramos que proponen desde 2005 que lo aprueban el paradigma del confederalismo democrático. El confederalismo democrático es un proyecto político muy basado en el ideario de Murray Bookchin de la ecología social, que es un pensador libertario de Estados Unidos, que propone un modelo de estructuras descentralizadas con un proyecto de sociedad ecológica que está un poco pensado para Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Que Öcalan, una vez en la cárcel, lo que hace es pedir a todos los altos cuadros del partido que recomienden libros. Y se tira un año, varios años, que está en aislamiento absoluto, leyendo mucho. Y abre mucho el marco de influencias. Y entonces una de las más relevantes es este autor, Murray Bookchin, otro es Immanuel Wallerstein, que también es una figura referente, pero también si leemos las cosas que Öcalan escribe en ese momento, podemos ver varias influencias de varios autores, sobre todo el tema de la mujer, cosas que Bookchin quizás no desarrolla tanto, y que en el confederalismo democrático veremos cómo se convierte en la prioridad absoluta del proyecto político. Vamos por orden. La estrategia ya no buscan una línea de protectorados de guerra, sino que se basa en una estrategia de autodefensa legítima, que lo que plantean es que lo que buscamos es que las comunidades kurdas, con este modelo de confederalismo democrático, trabajen por su autonomía, por tener estructuras, sobre todo en un planteamiento de descentralización y de empoderamiento municipal, y que sean capaces de crear una autonomía y procesos de autogobierno en base a sus comunidades. Y en esa línea, esas comunidades tienen que tener la capacidad de autodefensa. Tienes un discurso de autodefensa que entienden que todo ser vivo tiene mecanismos de autodefensa. Aquel ser vivo que no los tiene, pues acaba pereciendo a manos de otros. Ponen muchas veces el ejemplo de una planta que cuando la rompes, que segrega una sal para regenerarse, o una rosa que tiene espinas, en el sentido de que cuando hablan de autodefensa, no están hablando solamente en un marco militar, sino que entienden la autodefensa como un abanico muy amplio, en el sentido de que la formación, por ejemplo, es un mecanismo de autodefensa, sobre todo en temas legislativos. Si conoces cómo funciona la ley, entiendes cómo el Estado turco va a atacar tu proyecto y por lo tanto también puedes defenderte, de forma que
cambian la lógica a la hora de enfrentarse a las estructuras del Estado de Turquía, sobre todo. Por lo tanto, plantean un proyecto antiestatista que busca la creación de la autonomía democrática. Este giro es muy importante y hay sobre todo dos factores que promueven este giro. Por un lado, lo que decíamos al principio, Kurdistán es una región donde encontramos una enorme pluralidad tanto étnica como religiosa. Lo que plantean es que la idea de crear un Estado kurdo independiente, aunque fuese un Estado socialista, cualquier Estado al final es una estructura de centralización de poder. Y al final, ese gobierno central, si fuese un gobierno central kurdo, acabaría probablemente generando dinámicas de opresión hacia las otras minorías étnicas que se encuentran en esa región. Por eso no hablan de el movimiento de liberación de Kurdistán, sino el movimiento de liberación de los pueblos de Kurdistán, entendiendo Kurdistán como un territorio y entendiendo que hay varios pueblos, varias minorías étnicas y religiosas, y por eso en esa estructura confederal lo que buscan es que esas comunidades se empoderen, crean sus propias estructuras de autogobierno y que luego se vayan confederando en una estructura democrática como es la Nación Democrática de Kurdistán que plantean. Y sobre todo el tema de la liberación de la mujer pasa a un protagonismo absoluto. Entienden que, bueno, si tenemos tiempo luego de hablar un poco más de la mujer, pero claro, el tema de la mujer es una charla entera de 1 hora, porque la profundidad del proyecto político de liberación de la mujer que están desarrollando es increíble. Y si queréis, en nuestro canal de YouTube hay 2 charlas de una compañera del colectivo que la da entera, pero unas pinceladas muy básicas. Lo que plantean es que la mujer es el sujeto oprimido históricamente más antiguo de la historia. Plantean que se van muy atrás para hacer su análisis político, se van a la revolución neolítica. Plantean que en esas sociedades neolíticas, basándose en los encuentros arqueológicos que hay por esa zona, hay que entender que, claro, Kurdistán es la alta Mesopotamia, están justo entre el Tigris y el Éufrates, donde nacen los procesos de revolución neolítica, y ahí hay unas ruinas que te encuentras, por ejemplo, en Diyarbakir, la ciudad que mencionábamos. Hay unas murallas negras inmensas de más de 4.500 años de historia y que los historiadores no se acaban de poner de acuerdo en quién las construyó, porque hace mucho que están ahí. Y ahí te encuentras ruinas, como hay un templo que ha roto mucho las narrativas de los arqueólogos, que ha sido el templo de Göbekli Tepe, que unos arqueólogos alemanes lo encontraron a finales de los 90 y empezaron a hacer pruebas de carbono 14 y les sale fechado de hace 17.000 años, el 15.000 a.C., de forma que está echando para abajo bastantes teorías de lo que está. Podéis buscar información porque el templo es muy bonito. Lo que plantean entonces es que en esta estructura, en estas sociedades neolíticas, encontrábamos que principalmente estaban gestionadas por mujeres. Encontramos que los primeros asentamientos donde se desarrolla la agricultura son asentamientos sobre todo de mujeres, mientras que encontramos que los grupos de hombres son estructuras más nómadas que van buscando la caza. A medida que estos asentamientos prosperan a nivel económico, lo que plantean es que esos grupos de hombres acaban invadiendo y colonizando esos asentamientos liderados y gestionados por mujeres. Esto es un proceso que calculan entre el 7000 y el 5000 a.C., que es lo que permite este enraizamiento del patriarcado, que nazcan las primeras estructuras de civilización central o de Estado, que es el Estado sacerdotal sumerio, que nace como el 3000 a.C., que cuando estudiamos historia, las universidades lo ponen como el principio de la historia. Y aquí es donde vemos que lo que sucede es que la historia está escrita como la historia de los estados. Y lo que plantea el movimiento kurdo es ¿por qué estamos estudiando solamente la historia de los estados si la historia de la civilización es mucho más amplia que esto? ¿Por qué el inicio de la historia va siempre con el inicio del Estado? Y aquí es donde plantean que es precisamente ese enraizamiento del patriarcado lo que permite la creación de estructuras jerárquicas que permiten la centralización de poder que hace el Estado. Por lo tanto, como Partidos Trabajadores de Kurdistán, su objetivo era acabar con el capitalismo. Se dan cuenta de que para acabar con el capitalismo, que se fundamenta completamente en la estructura del Estado-Nación, tienen que ir más atrás. Y lo que se dan cuenta después es que cuando el Estado-Nación se fundamenta en el patriarcado, plantean que para que se dé la liberación de la mujer,
destruyendo el patriarcado, capitalismo y Estado caerán solos, de forma que reorientan todo su proceso a enfocarlo a que el principal enemigo es el patriarcado y por lo tanto la liberación de la mujer es la prioridad absoluta. Y eso lo vemos en estructuras de mujeres completamente autónomas, en espacios no mixtos, que funcionan organizadas como mujeres y por lo tanto, de alguna forma, coge a la mujer como sujeto revolucionario más importante y se está enfocando todo el movimiento con el color de la mujer y liderado por mujeres. No solamente a nivel político, social y cultural, sino incluso a nivel militar. Estamos viendo como las IPJ y otras unidades de mujeres, en muchos casos, son quienes están gestionando las comandancias generales. Pero bueno, eso ya, si interesa, nos metemos luego. ¿Qué sucede cuando planteamos un modelo confederal? Que tenemos estructuras organizativas muy caóticas, que ahora no nos vamos a meter, simplemente mencionaremos unas cuantas. Arriba podemos ver la KCK, la Unión de Comunidades del Kurdistán, que es un poco el organismo paraguas que lo que busca es coordinar los movimientos de los 4 territorios. Como vemos, aquí es un poco los movimientos de Rojava, aquí encontraremos los grupos de Siria, aquí en Bashur, aquí en Bakur y aquí en Rojilat. De forma que no nos meteremos mucho en organizaciones, esto lo podéis encontrar en nuestra web y en realidad este está muy desactualizado y muy mal planteado. Este a mí no me gusta nada. Nos ha quedado en la charla porque ya llevamos un tiempo que queremos sentarnos y reciclarlo todo, pero esto no nos vale. Si alguien tiene interés en alguna organización en particular, alguna cosa, preguntáis y dedicamos más tiempo, pero saltamos un poco más rápido. Vamos a ver lo que sucede en Siria, así brevemente. Este es un mapa precisamente del 1 de agosto de 2015, es decir, ya de hace casi un año. Tampoco lo hemos expresado, pero la cosa cambia mucho. Tengo todos los mapas de Siria, porque es cuando hicimos esta presentación. Si queréis podemos mirar luego uno más actual. Pero, para que nos orientemos. En Siria, en 2011, al calor de las primaveras árabes, hay una fractura de Estado. El Estado sirio, que había hasta ese momento, no puede mantener las posiciones que tiene. Se inicia un proceso contestatario de protesta muy fuerte que se militariza rápidamente, bastante rápidamente, cosa que es un poco... Bueno, se puede debatir el proceso cómo funciona, pero encontramos que a principios de 2012 ya hay una oposición englobada bajo un paraguas que se llama el Ejército Sirio Libre, que está luchando contra el régimen de Bashar al-Assad. Esa oposición no tiene un proyecto político claro y después veremos cómo se va desmembrando. Pero ¿qué sucede? Que tanto la oposición como el régimen eran líneas claramente árabes y arabistas, en el sentido de que la minoría kurda no cabía en el proyecto de la Siria de ninguno de otros proyectos. Ante esa realidad, la zona kurda, que es, como vemos, el norte de Siria, trabaja para iniciar un proceso de autonomía. Lo que empiezan procesos de autoorganización con toda la estructura política que ya tenían históricamente, que ya llevaba funcionando, y finalmente el 19 de julio de 2012 inician lo que llaman la Revolución Silenciosa, que es, una vez organizados, se dirigen a los centros de poder del régimen árabe de Siria y en unos procesos de negociación que en unos territorios son más amistosos, en otros menos, lo que plantean es, mira, le plantean al régimen que no pueden mantener un frente más, porque lo saben, tienen toda la zona de ciudades importantes como son Homs, ciudad muy importante, Hama también, Alepo, Damasco. Estas son las zonas que el régimen más importancia tiene. Todo esto es desierto, pero no importa mucho, y el norte pues eran zonas de cultivo de trigo, pero tampoco ya se habían dedicado a que no hubiese nada de industria para que los kurdos no tuviesen acceso a recursos económicos. De forma que los kurdos fuerzan un poco al régimen a retirarse sin conflicto armado, precisamente para minimizar las bajas y poder hacer un frente común contra el yihadismo que está avanzando, ya que oficialmente el califato se supone que nace en 2014, pero los grupos yihadistas ya llevaban tiempo operando y atacando. Y es en 2012 cuando declaran la autonomía, la declaran en un principio en 3 cantones. Es una organización cantonal que encontramos
lo que sería Şişli, que era más reducido en ese momento, como cantón oriental, el cantón central, que es Kobane, y el cantón occidental, que es Efrin. ¿Qué sucede? Que el Estado Islámico, cuando entra, ataca muy fuertemente a Kobane y hay un asedio que dura 4 meses, que probablemente escucharíais en su momento el asedio de Kobane, y que al principio nadie cree que los kurdos pueden resistir, pero finalmente no solo resisten, sino que hay una victoria militar muy importante y empiezan a recuperar terreno, y es cuando ya unen los cantones de Kobane y Efrin. Luego, posteriormente, ahora intentaron seguir y unir los otros 2 cantones, tomaron Manbij, y ahora los turcos han invadido Siria y están matando a los kurdos, porque el objetivo de los turcos es siempre anular cualquier proyecto de autonomía que pueden tener los kurdos, porque a medida que Rojava se hacía fuerte, eso también afectaba a los kurdos de Turquía. Vamos a ver qué sucedía en Turquía mientras en Siria pasaba todo esto. Así brevemente, encontramos que tras los inicios de negociación, se inician unos procesos donde se busca el desarme de las guerrillas, aunque las guerrillas nunca se desarman, simplemente se retiran, dejan de combatir abiertamente al ejército turco, y se inicia un proceso político en el cual acaba cristalizando en 2007 con la creación del DTK. Eso es un organismo muy importante. De hecho, tengo una hoja de siglas por aquí, pero tampoco... El DTK es Congreso por una Sociedad Democrática. Es una asamblea general de 850 personas delegadas de todo el amplio movimiento de liberación de los pueblos de Kurdistán, que se reúnen y se organizan bajo 9 comisiones para desarrollar las líneas de trabajo del movimiento en general. Es el principal nodo de coordinación del movimiento kurdo en Bakú. Es muy importante y muy relevante, y de hecho una de las reflexiones que hacen es que necesitan tener un frente electoral funcional y que pueda llegar al Parlamento de Turquía. Y ahí es cuando en 2012 deciden iniciar los procesos. Bueno, en 2012 ya nace el HDP, el Partido Democrático de los Pueblos. Es muy importante esa estructura porque en 2012 supone un avance muy importante, que son todos los partidos municipales kurdos junto con otros partidos de varias minorías étnicas, que habíamos perdido un montón, junto con varias estructuras de la izquierda turca, se unen bajo este mismo paraguas del HDP. Y eso logra que por primera vez un partido pro-kurdo entre en el Parlamento turco. En las elecciones del julio de 2015, el HDP recibe un 12,8% de los votos y entra en el Parlamento. Eso es muy importante porque en Turquía el censo electoral es muy alto, es el 10%. Aquí en el Estado español, por ejemplo, que es el 3%, de que si un partido no llega al 3%, directamente no entra en las instituciones. Allí era un censo muy alto, especialmente pensado para que las minorías étnicas como la kurda jamás pudiesen acceder al Parlamento de Turquía. Pero con el HDP rompen esa lógica, llegan al Parlamento Europeo, al Parlamento turco, y al llegar lo que hacen también es romper la mayoría absoluta que tenía Erdogan, el partido de Erdogan, actual presidente de Turquía, que es el llamado AKP. Y eso, claro, a Erdogan le hace mucho daño, porque había desarrollado todo ese proceso de negociaciones con la esperanza de que el movimiento kurdo se desinflara en ese proceso de negociación, que no fuera capaz de articular un movimiento político fuerte que pudiese plantear una alternativa, y se encuentra que de repente no solo llegan al Parlamento, sino que le quitan la mayoría absoluta. De forma que Erdogan se da cuenta de que eso de darles espacio y permitirles un trabajo institucional no es lo que quiere hacer, y vuelve a la ofensiva militar. Se declaran varios toques de queda en los barrios de población kurda donde más apoyo ha recibido el HDP. Estamos hablando de poblaciones como Cizre, por ejemplo, que creo que era un 96% de los votos habían ido para el HDP. O sea, no estamos hablando de mayoría absoluta, sino aclaparadora. O ciudades de la provincia de Diyarbakir, 80 y 85% de apoyo al HDP son porcentajes frecuentes. Y entonces, en estos barrios, lo que hace Erdogan es iniciar esos toques de queda, en muchos sitios de hasta 24 horas, que significa rodear los barrios y las ciudades de francotiradores. Quien salga de su casa es un blanco para el francotirador.
incluso llega a desarrollar bombardeos desde helicópteros y es un asedio a los barrios para asfixiar el movimiento. En ese sentido también el movimiento inicia una resistencia armada, también atacando a soldados y a policías turcos y asesinando también a las fuerzas del Estado. Se reinician un poco el choque armado que había empezado. No obstante, las guerrillas que están en las montañas mantienen su voluntad al inicio de no participar en el conflicto armado. Pero los toques de queda acaban siendo cada vez más agresivos. Estamos hablando de ciudades enteras bombardeadas y convertidas en ruinas otra vez, como ya pasaba en los 90. Y en ese clima de toques de queda y de miedo y de... eso sí, todos los medios de prensa que no son directamente de la AKP, cerrados, los directores encarcelados, es decir, una situación de un modelo fascista clarísimamente, es decir, represión mediática, agresión directa a la población, y en ese ambiente se repiten las elecciones porque no se ha podido formar gobierno, porque en la mayoría el partido de Erdogan decide no pactar con alguien, repetir las elecciones, que en los barrios propiamente kurdos las urnas son retiradas y se colocan en otros barrios alegando riesgos de seguridad, muchas urnas completamente vigiladas por fuerzas del Estado, y varios observadores internacionales que estuvieron ahí denunciaron fraude electoral, pero en esa segunda vuelta, con ese fraude electoral, Erdogan recupera su mayoría absoluta y, a pesar de haber recuperado, mantiene completamente su cruzada contra la población kurda, que está recogiendo muchas esperanzas del proyecto de Rojava, porque ahí en Turquía el confederalismo democrático se lleva construyendo desde hace mucho tiempo, pero al final había una estructura de Estado con la que chocaban y que el Estado kurdo no permitía implementarlo. En Rojava han llegado a poder, por primera vez, crear un sistema educativo en Kurmanji, en lengua kurda, crear un sistema sanitario propio, crear un sistema judicial propio, y también el sistema judicial es admirable, no basado en una estructura punitiva, que es un proyecto donde buscan construir una sociedad de abajo arriba basada en las asambleas de las comunas, y todo un proyecto que, si tengo más gráficos que podemos entrar, pero es importante ver eso, que el movimiento de Rojava alimenta las esperanzas del movimiento de Turquía, que es donde es más grande y donde se ha desarrollado más, pero casualmente es en Siria, que siempre ha sido un territorio más pequeño, con solamente 2 millones de población kurda, donde, ante la fractura de Estado, se ha podido llevar este paradigma a terreno práctico. Y eso es lo bonito del confederalismo democrático, que no es simplemente un paradigma teórico que se queda ahí, lo están llevando a la práctica, lo están haciendo, lo están construyendo día a día, y puedes ir ahí y ver el proceso de lo que significa construir una sociedad de abajo arriba, donde el pluralismo étnico y religioso es la base del movimiento y de la estructura que están tejiendo. Y la verdad es que es un proceso francamente admirable, sobre todo porque lo están haciendo. Como aquí en Occidente hay muchísimo discurso y muchísima teoría revolucionaria de lo que hay que hacer, lo que tenemos que conseguir y tal, pero ahora, de la práctica, el capitalismo está tan extendido y forma tanta parte de nuestras vidas que no podemos desarrollar una propuesta práctica de la teoría, mientras que allí sí que lo están haciendo. 46. Vale, algunos conceptos clave importantes y para la gente que quiere profundizar un poco en el tema. Cuando hablan de sociedad natural, en textos que podéis encontrar, se refieren a esa sociedad que hablábamos antes en las épocas neolíticas, que lo plantean como sociedades donde las estructuras jerárquicas no están establecidas y, por lo tanto, las dinámicas sociales que se crean están muy basadas en esas estructuras confederales, tribales, clánicas, según como le quieras llamar, pero ese es el modelo que se refieren. Lo que plantean es que esas sociedades naturales, previas a la estructuración de la civilización central, con esas estructuras de Estado centralizado y esos procesos de construcción de Estados-nación, es a lo que hay que tender porque es una forma más humana de relacionarse. También dicen que había errores, que habrá que reevaluarlos y pensarlos. Por modernidad capitalista entienden, usan el concepto de modernidad, no en el sentido de que sea moderno, sino en el sentido de que es el proceso tardío. Por ejemplo,
podríamos hablar del modelo romano como una modernidad esclavista, en el sentido que fue la máxima expresión del modelo esclavista, que todas las dinámicas económicas se basaban en el modelo esclavista. Entienden que en la actualidad el modelo capitalista ha llegado a su máximo exponente y que por lo tanto en los últimos 500 años en Occidente sitúan la vivencia de la modernidad capitalista. En oposición plantean la modernidad democrática, en el sentido de que las dinámicas democráticas en la sociedad existen, conviven con las dinámicas capitalistas, pero en menor medida. Por lo tanto, lo que plantean es que con este proceso de confederalismo democrático, que ahora veremos un poco cómo lo plantean, lo que buscan es que esas dinámicas democráticas que ya existen en la sociedad, que han existido siempre, herencia de esa sociedad natural, sean capaces de superar la hegemonía de la modernidad capitalista y tratar de trascender las estructuras de Estado-Nación hacia una modernidad democrática donde realmente sean esas estructuras de convivencia y esos procesos de confederación y de poder descentralizado que lleven a la sociedad a una vida más democrática. Los pasos que plantean se estructuran un poco, ahí estos como 4 pasos. Remarcar que son pasos pensados para Kurdistán, que es un proyecto pensado para Kurdistán. No se puede coger el confederalismo democrático y mágicamente aplicarlo a Europa porque tienen realidades distintas, pero sí que podemos estudiarlo, tratar de entenderlo, tratar de ver lo que están haciendo para ver cómo podemos aprender cosas de allí que aquí nos pueden servir. Lo que plantean allí es que el primer paso es la autonomía democrática, en el sentido de como lo que ha hecho Rojava en julio del 2012 o varias ciudades de Bakur han intentado también a lo largo de 2013 y 2014, que significa que una vez la comunidad está construida y está consolidada y se ven capaces de funcionar y operar más a un nivel, sobre todo está muy enfocado a nivel municipal, a nivel de que los municipios vayan teniendo una capacidad para desarrollar unas estructuras de autogobierno, también basándose en la autogestión. Cuando tienen, si es en estructuras más grandes, como puede ser todo Rojava, adelante. Si solo es una municipalidad, pues esa es la municipalidad. Pero hacer una declaración de autonomía democrática, en el sentido de que es un espacio que quiere empezar a funcionar bajo unos preceptos basados en las estructuras comunales que desarrollan, y que esas unidades que van declarando su autonomía democrática se vayan confederando, basándose en el paradigma del confederalismo democrático. A medida que esto se va haciendo, es importante también trabajar con el respectivo Estado, como podríamos, por ejemplo, en Bakur. El Estado turco sigue ahí. Por lo tanto, si tú intentas hacer un proceso de organización y de autogestión, pues el Estado turco va a hostigar el proceso político que puedes hacer. Porque claro, la autonomía democrática, cuando se declara, ¿qué hacen? Dejar de pagar impuestos al Estado, dejar de aceptar pues que entren las fuerzas del Estado opresor, pues policías, ejércitos, intentar funcionar en planos de autogestión. A medida que eso sucede, lo que entienden es que las fuerzas democráticas, como lo ven, y las fuerzas estatales, necesariamente van a convivir, porque son procesos que tienen que madurarse, que no de repente la revolución es y cambia el mundo, son procesos que tienen que ir evolucionando, y por lo tanto plantean que organismos como el HDP, el partido que ha entrado en el Parlamento de Turquía, su objetivo es democratizar también el Estado turco y convertirlo en lo que sería una república democrática, buscando que acepte estas estructuras autónomas de autonomía. A medida que se va avanzando, su objetivo a carácter final es que los 4 territorios de mayoría kurda se unan, se funcionen en esa estructura confederal, respetando no obstante que en los mapas aparezcan estas fronteras, y por lo tanto veríamos que Kurdistán buscan que se convierta en una nación democrática, aunque en los mapas seguirían existiendo las fronteras. Pero también eso es una cosa que dicen que, bueno, en el futuro ya veremos cómo avanzando. Es un proyecto muy pragmático. Llevan ya más de 40 años construyéndolo y tienen muy claro que todavía les queda. Pero que hoy pueden ubicar, enfocarse hacia un sitio y que el día de mañana ya se hará evaluación de lo que están haciendo y ya se irá reorientando. Por temas de traducción, esto nos costó entenderlo y lo pusimos aquí para mencionarlo.
cuando hablan de nacionalismo y de patriotismo, son palabras que en castellano se traducen así, pero claro, los conceptos en kurdo son muy distintos y en turco también cambian. El patriotismo es como de motherland, de madre tierra, mientras que el nacionalismo lo entienden como la religión o el modelo imperativo de la estructura de Estado-Nación que Occidente les impuso ahí. Por lo tanto, entienden el nacionalismo como el defender la estructura de Estado-Nación colonialista que se les vino a imponer allí, mientras que entienden el patriotismo como la defensa del territorio, el defender tu tierra, que es un poco, claro, aquí el patriotismo que podemos concebir, o en Argentina también pasa lo mismo, que los conceptos están un poco cambiados. Por lo tanto, si los leéis, que entendáis que la realidad de ahí es muy distinta. Y eso a la hora también de entender el conflicto, es importante no tratar de entender el conflicto que allí acontece desde los ojos de occidentales acomodados que tenemos aquí, sino entender un poco la realidad que se vive ahí. Y por lo tanto, hacen esa confrontación entre fuerzas democráticas contra fuerzas estatales. Lo que buscan es un proyecto de descentralización y entienden que lo que hacen las fuerzas estatales es siempre buscar un proceso de centralización de poder y por lo tanto hacen esa confrontación, pero lo entienden no como enemigos, sino como fuerzas opuestas que van a tener que convivir y que es importante que las fuerzas democráticas sean capaces de generar procesos que puedan superar esa modernidad capitalista y tender a una modernidad democrática. Bueno, hay cosas sobre el confederalismo democrático. Hay un fanzine donde está bastante resumido, que no entraremos mucho para poder también dar espacio al debate. Lo que sí que es importante es entender que el confederalismo democrático se basa sobre todo en 3 pilares ideológicos. Sobre todo, como hemos dicho, la liberación de la mujer, prioridad absoluta. Y lo vemos que es una realidad. Las mujeres kurdas, dentro del fuerte patriarcado que suele haber en Oriente Medio y Oriente Próximo, la mujer kurda siempre ha tenido mucho valor, mucha fuerza, y en la sociedad kurda está muy tenida en cuenta. También está que en la zona de Bakur, del central, está la corriente islámica aleví, que mantiene mucha igualdad entre hombres y mujeres. De forma que nos encontramos que la mujer kurda ha tenido siempre bastante peso en la sociedad, comparado con otras mujeres de esa zona. Pero desde el 87, que ya se organizan con estructura propia y que nace el movimiento de mujeres con un carácter ya amplio, si os interesa luego en el debate lo hablamos más, porque podemos quizá presentar un poco el otro PowerPoint y hablar un poco de mujeres, pero vemos que realmente es un proceso donde la revolución está liderada en muchos aspectos por la visión de la mujer y donde vemos que realmente las mujeres son la primera línea del proceso revolucionario que ya acontece. El ecologismo, no entendido en el sentido de las organizaciones ecologistas que podemos encontrar en las sociedades occidentales capitalistas, sino un sentido de defender el territorio. Entienden que el capitalismo y la sociedad industrial es un modelo extractivista que ataca mucho el medio ambiente, que se basa en la explotación del medio ambiente y de los recursos para producir su riqueza, y por lo tanto es importante defender la tierra de esos procesos extractivistas del capitalismo. Es un ecologismo muy enfocado a confrontar la economía capitalista y crear economías comunales donde la gente pueda convivir con el medio ambiente. Y el comunalismo o antiestatismo buscan estructuras que no estén basadas en un Estado centralizado, sino en procesos confederados y que creen unas sociedades con principios descentralizados. La estrategia de cada uno de... Bueno, vemos que es un sistema muy orgánico, se adapta mucho al territorio donde se mueva. No es lo mismo tratar de desarrollar el confederalismo democrático en Bakur que en Rojava o que en Bashur, porque la realidad es muy distinta, de forma que tratar de coger un ABC y aplicarlo en todos lados no sirve. Es importante entender en qué realidad te estás moviendo y a partir de esta realidad tratar de construir el proyecto. Descentralización del poder, ya lo hemos comentado, poder de abajo arriba. Vemos como al final tienen un modelo de toma de decisiones construido basado en las comunas a 4 niveles. Encontramos en el primer nivel la comuna de barrio o pueblo. De esas comunas
salen 2 personas representantes, que siempre son 2, que eso viene del contrato que proponen las mujeres en 2003, que salen siempre las estructuras de copresidencia. Buscan que cualquier organización que necesite una representación no sea una persona que nos representa, sino que sean siempre 2 y que sea siempre un hombre y una mujer. Para tener siempre paridad de género, y por lo tanto hay unas cuotas que en 2003 eran de 40, en 2009 se extendieron a 45 y ahora en Rojava ya están trabajando 50 y 50 en todas las estructuras políticas y sociales que tienen. La copresidencia no solamente es siempre un hombre y una mujer, sino que lo que se busca es que también represente al máximo la diversidad étnica que se encuentra en la zona. Por lo tanto, si una persona es kurda, buscarán que la otra sea árabe o turcomena o asiria. Si una persona es mayor, buscarán que la otra sea joven. Pues también tienen unos procesos de cuotas muy enfocados a, por un lado, la que decíamos, del 50% de mujeres, por un lado, el 10% de minorías étnicas y religiosas, es decir, si en un barrio, si en una comuna hay una minoría que no se encuentra, que no llega al 10%, aunque no llegue al 10%, plantean que es importante que haya una representación política siempre de minorías del 10%, porque si no, como ya han visto a lo largo de muchos años, esas minorías a menudo se encuentran, si no tienen representación política, con procesos de genocidio, de asimilación cultural, y por lo tanto buscan también esa cuota del 10% de minorías. Y no solo te encontramos la de género, la de minorías étnicas, sino que también hay una cuota de juventud. Plantean que muchas de las estructuras que habitualmente se desarrollan en sociedades tribales acaban tendiendo a una gerontocracia, donde al final la gente mayor es la que controla todas las estructuras políticas y por lo tanto no permiten que la juventud, que aporta ideas nuevas, pueda desarrollarlas. Y por lo tanto, las organizaciones juveniles se organizan de forma autónoma, pueden participar también, igual que las mujeres, que se organizan de forma autónoma, pero pueden participar en las organizaciones generales. Las juventudes igual, y hay un 20% de cuotas de representación que son para gente joven. Visto el modelo de copresidencia, encontramos que en las asambleas de las comunas salen 2 personas como copresidentes de la asamblea de la comuna, que ya irían a lo que sería la asamblea de distrito en ciudades o a coordinadores de pueblos en zonas rurales. Encontraríamos finalmente el nivel de ciudad, donde de estas asambleas de coordinadoras saldrían también 2 personas delegadas y ya se reunirían a nivel de ciudad y a nivel de distrito en la zona de Turquía o a nivel de cantón en la zona de Siria. Ahora están funcionando así, con estos 4 niveles. Ya hemos hablado de autodefensa, lo que significa el concepto de autodefensa, y formación permanente en el sentido de que es un espacio donde la población kurda ha visto claramente como la falta de formación ha sido importante para ellos, en el sentido de que al ser muchas veces no tener la etnia mayoritaria, es decir, por el simple hecho de ser una minoría étnica, muchas veces eran apátridas. En estos estados de Oriente Medio es muy frecuente que tu etnia aparezca en tu documento de identidad, y muchas veces a la población kurda se les negaba la identidad, se les negaba el idioma, y muchas veces nacían como apátridas, de forma que no tenían derecho ni a la sanidad, ni a la educación, ni a cualquier organismo de las instituciones del Estado, de forma que se han visto muy discriminados por el Estado, y también han visto como esa falta de educación y que los niños kurdos no pudiesen ir a las escuelas porque no se les permitía, les ha hecho mucho daño, y por lo tanto, desde que nace este proyecto revolucionario de los 80, tienen muy claro que la formación es un paso imprescindible, y la entienden no como que una persona joven necesita formarse, sino que formación permanente. Y es en las montañas donde desarrollan estas academias, donde hacen procesos de debate y enormes estudios políticos, de forma que es gente muy formada, que hablas con la gente kurda y te encuentras que han estudiado mucho, pero de procesos de autoestudio, también autodidactas, que han sido muy interesantes. Cerrando ya, así para resumir brevemente, los objetivos del confederalismo democrático sería buscar una unión de todos los sectores no estatales en base a estructuras democráticas. Ahí es donde veíamos que el DTK, lo que mencionábamos del Congreso por la Sociedad Democrática, cuando en 2007 nace, lo que busca es también dinamizar el movimiento social, pero también llegar al frente electoral.
Por eso nace el HDP, el partido. Pero vemos como el HDP responde a las necesidades del BTK. Encontramos que en Occidente casi siempre acaba siendo el partido político el que trata de marcar agenda a los distintos movimientos sociales. Ahí es al revés. Ahí encontramos que todo el movimiento social ha confluido en un espacio común, que es esta asamblea de 850 personas delegadas, con un comité permanente de 111 que llevan 9 comisiones, y que desde esa agrupación de la sociedad civil es desde donde se marcan las líneas estratégicas, y que finalmente el frente electoral simplemente lo que hace es trasladar todo el proyecto político que está organizando la sociedad civil a las instituciones del respectivo país. Y por lo tanto, por eso buscan unir los sectores no estatales, pero también interviniendo y afectando a la estructura de cada uno de los estados. Buscando, por lo tanto, la unión democrática del pueblo kurdo, actualmente dividido en 4 partes por los estados-nación, pero no quieren quedarse solamente en Kurdistán, sino que buscan una unión de las fuerzas democráticas de todo Oriente Medio, ya que están viendo que hay infinidad de pueblos en Oriente Medio que se ven atacados y oprimidos por esas estructuras de Estado-Nación que Occidente implementó allí. Por lo tanto, también no buscan solamente quedarse en Oriente Medio, por lo mismo dicen, si Rojava consigue una autonomía absoluta y se consolida como proyecto, pero está sola, rodeada de estados neoliberales capitalistas, no sirve de nada, porque se nos van a comer en 2 días. Necesitamos que haya un proceso a nivel global, y por eso plantean una democracia a nivel global contra el imperialismo y la modernidad capitalista global, entendiendo que el capitalismo tiene grandes estructuras, grandes multinacionales, grandes corporaciones que trabajan a nivel mundial. Si no podemos generar estructuras que trabajen también a nivel mundial, no podremos jamás hacerles frente. Y un poco eso ha sido un repaso para que tengamos una perspectiva y que podamos también un poco entrar en el debate. A mencionar simplemente, somos un pequeño colectivo que empezamos con nuestra página web, que de hecho la tenemos aquí, que si os interesa todo esto podéis ir leyendo. Cada día vamos publicando información, por un lado de actualidad, por otro lado también de análisis. Es rojavazadimadrid.wordpress.com. Si os interesa el tema, pues aquí podéis ver las actividades que vamos haciendo y cosas así, pero sobre todo lo interesante es, aquí hemos ido marcando y tagueando los artículos que vamos publicando, por si hablan de colectivismo, de ecologismo, de lucha de la mujer. En la biblioteca podéis encontrar aquí los fanzines que tenemos ahí, que los podéis descargar y fotocopiar y distribuir como queráis, cultura libre. Y sobre todo, a mí lo que me gusta mucho, porque ya llevamos pues eso, más de 1 año y medio con esta página, hay muchos artículos, y tenemos aquí esta nube de etiquetas que, por ejemplo, pues me interesa el tema de las cooperativas, pues clicas en cooperativas y te salen los artículos relacionados con las cooperativas, con todo el modelo económico cooperativo que se nos va dando. Pues me interesa pues cosas de mujeres, pues vas al tanque de mujeres y te encuentras pues artículos relacionados con temas de mujeres. Y que está bastante bien por si os interesa un tema específico, pues poder entrar en alguna cosa concreta. Y bueno, aquí tenemos las campañas, básicamente la página es esta. Y antes quizás de abrir el debate, sí que me gustaría pasar un breve vídeo, que es del documental que estamos realizando. Este es el teaser, son 4 minutos. Que es el documental que estamos haciendo de parkour, que es lo que vimos en la zona de Andalucía. Básicamente ha sido varios activistas que han viajado allí y que también están aquí, que han ido grabando cosas tanto allí como aquí, sobre todo entrevistas, y estamos tratando de sintetizar todo ese trabajo. Tenemos muchas horas de vídeo, de resumirlas en un documental breve. Y se ha montado una pequeña productora para desarrollar este proyecto. Y está en varios idiomas, de forma que es muy lento la traducción, pero aquí hemos puesto subtítulos en castellano a todo. Y vale, el documental es de Bakú, de la zona de Turquía. Y bueno, creo que ya me falta introducir mucho más. Uy, sale doblado.
importantísimo. Kürdistan ki conectó, es Kürdistan de Turquía, el Bakur. In Turkey, they don't allow any other cultures, any other languages, any other folks. It's not just fighting the Kurdish movement, or they're no longer just denying, the Kurdish language. They're destroying the cities. Nusaybin is reduced to rubble now. Cizre reduced to rubble. Bu yani dici siniyoran. Sınır Malvatan parçadaki, Çanda parçadaki, Gelan parçadaki, Bağıryan parçadaki, o derumiya jene zeyletin parçadaki. Kalktığı zaman barajlar yaptırdı bizim topraklarımıza. Yaptırdığı zamanlarda ekolojik sistemi bozdu. İcare adı verilen sistemlerle farklı ülkelerden gelen tarım şirketlerine topraklarımız açıldı. Onların polisleri maaşla bizi katlediyorlar. Bizim çocuklarımızsa davalarını, Kürdistan üzerindeki zulmü, katliamı. Una característica es el movimiento kurdo a Turquía que provoque una violencia más intensa comparada a las otras tres estados donde viven los kurdos. The original aim of the PKK was, of course, to create a separate Kurdish state, but it gave up this idea, and you can see how they would be interested in a bottom-up system in the absence of a path toward a state. Bizim parasına rava o revaburtiya khasar azadiya cihani ya sala bistiye kar. Movement are really strong in many ways, in organization, in education, in health, in self-determination, in self-defense, but they wasn't good in economical way. Also educated people about economy, and they set up cooperatives. They can decide it, and they can plan it, and they can solve it together. That's radical democracy. هرقال پارێزیش بۆ وەیەکێ یعنی ji بۆ me ya herî mihîm ku jin jinê biparêze. Mesela bêjin me danişînê jinan ava kirin, me di belediyan da müdiriyetê jina kir, me di meclîsên şaredarî de jî bûn. Em jina teslîmî pergala zilama nakin. You have the poor and educated people organizing themselves in these councils, for instance, on one hand, and then on the other hand you have the parties, the BDP and the HDP, which are trying to use their kind of parliamentarian channels to push forth the goals. And the goals of these broader movements, it's the same. They are calling for, not autonomy from Turkey. They want to democratize all of Turkey. That fight our fights to this struggle, and we can say that we are not a part of this. One day people will stand up, and people will set up their self-determination. El movimiento no se desconecta del problema. El problema del movimiento, el movimiento del pueblo. Bueno, así como breve resumen. Pues supongo que también queríamos dar espacio a si hay algunas dudas específicas. Primero, si hay algunas preguntas concretas, antes que ya reflexiones más amplias, también me encantaría escuchar. Luego sí tenía un poco de curiosidad por... ¿Nos puede explicar así brevemente qué está pasando en el Kurdistán iraní? Que tal vez sea un poco el más desconocido o sea, brevemente. Sí.
¿Alguna más breve o voy una a una? Bueno, por conocer Rojhilat, estamos hablando de bastante gente, después de Turquía donde hay más población kurda, estamos hablando de unos 10 millones, pero ¿qué pasa? Desde el 79, que hay la revolución islámica, de hecho, no empieza como revolución islámica en Irán, sino que las primeras insurgencias, sobre todo de la población kurda contra el Shah de Persia. Lo único que al final el movimiento islámico chií acaba también como un proceso contrarrevolucionario a la insurgencia que ha iniciado en toda la zona persa, acaba haciéndose con el control de todo el proceso de la revolución y lo acaban convirtiendo en esa República Teocrática de Irán, que es completamente adversa a cualquier proceso de autonomía, de identidad. De hecho, hay muchos kurdos que están siendo condenados a muerte y ejecutados. Muchos de los presos políticos que Irán ejecuta son kurdos muchas veces, bajo cargos como enemigos de Dios y enemigos de la República Teocrática de Irán. Y entonces encontramos una brutal ejecución de la militancia, de forma que es una militancia muy clandestina, muy centrada en las montañas, donde el ejército de las guardianes de la revolución no pueden llegar tanto, y está en un proceso bastante duro ahora mismo. Encontramos que, claro, a medida que pasa la historia, el pueblo kurdo en una zona se encuentra mejor, en otra es peor. En Irán, por ejemplo, en el 45, la República de Mahabad es una especie de ciudad independiente que hay, que es la primera ciudad bajo gobierno kurdo ante el imperialismo, pero ahora en Rojhilat está la zona muy atacada y la mayoría de la militancia fuerte y de las guerrillas sobre todo se dirige precisamente a Rojava a apoyar contra el yihadismo del Estado Islámico. De forma que ahora no hay mucha fuerza, pero hay una brutal represión y muchos presos políticos ejecutados. ¿Cómo plantean la compraventa de productos y la producción de los mismos en las cooperativas? Es decir, ¿trabajan como manera propia o...? Hay que entender que Rojava ahora mismo, como estás hablando de Rojava porque es donde ha llevado el máximo exponente, en Bakú hay un modelo cooperativo que también extendiéndose, que funciona con la moneda turca habitual. En Rojava funcionan con la moneda siria, pero hay que entender que ahora mismo en Rojava se encuentra en un embargo económico absoluto, es decir, Turquía tiene una frontera completamente militarizada, nada entra y nada sale. Y a la vez, el gobierno regional de Irak, que es la autoadministración que hay en Irak, que es, a pesar de ser kurda, es un modelo neoliberal, occidental, muy aliado a Estados Unidos, que Barzani, el líder de la estructura, pacta mucho con Erdogan para venderle petróleo, o sea que es un modelo totalmente opuesto políticamente al confederalismo democrático. De hecho, en los 90 hubo una guerra bastante fuerte. Y encontramos que también tienen la frontera con Rojava cerrada, de forma que ahora tienen un embargo económico absoluto y se están enfocando mucho a una distribución interna y que esas cooperativas están enfocadas a sustentar el movimiento. Es una economía muy comunitaria basada en la autonomía económica. También tienen un modelo de lo que llaman ecoindustrialismo, y es que entienden que necesitan una capacidad productiva para poder tener una dinámica económica que les permita funcionar como sociedad, pero entienden que es muy importante que esa estructura industrial esté gestionada por la municipalidad y que siempre produzca en función de las necesidades de la población y que por lo tanto no daña el medio ambiente. Buscan generar una industria que en todo momento siempre se respete el territorio y que no sea extractivista a nivel agresivo con el territorio, y por lo tanto trabajan en modelos bastante reducidos de cooperativas que buscan un desarrollo económico de la economía comunitaria, una economía muy comunitaria. Hay planteamientos, de hecho, si miras en economía, pues hay bastantes textos. Y ves que casi todo está enfocado a eso, a economías comunitarias, hay declaraciones de... Bueno, hay una cosa... Bueno, hay bastantes artículos, pero básicamente eso. Modelos de economía comunitaria y ecoindustrialismo. O algún país que haya alguna vez hecho algún proceso de reconocer el Estado
Claro, es que ellos trabajan para no ser un Estado. De forma que la lógica de los Estados-nación, reconocer una cosa que se proclama una sociedad, no Estado, cuesta. Es muy extraño. No obstante, encontramos que es paradójico que a nivel militar están siendo la única fuerza capaz de hacer retroceder al Estado Islámico, que han sido los únicos que han combatido al Daesh frente a frente y los que están liberando territorio del Daesh en mayor medida. También es cierto que el ejército Syrian Arab Army, el ejército árabe sirio, también se ha encontrado bastantes frentes contra el Daesh, pero sobre todo han sido las milicias kurdas, sobre todo las YPG y las YPJ, quien más territorio ha recuperado el Estado Islámico. Estados Unidos, liderando su supuesta coalición internacional, que está allí haciendo ver a la comunidad internacional que está combatiendo el Estado Islámico, se encuentra que a nivel político tiene que apoyar a las fuerzas democráticas sirias, que es el paraguas militar bajo el que se han unido las fuerzas de Rojava, pero a la vez no puede hacerlo, porque si se lía a nivel militar, Turquía, que es el principal enemigo y que es el principal aliado de la OTAN, se le va a enfadar. De forma que dan un poco de armamento ligero para apoyar a que puedan estar con el Daesh, pero van a dar armamento más pesado porque Turquía entonces rompería con... O sea, a nivel geopolítico internacional es un percal. Pero la realidad es que ningún Estado oficialmente ha reconocido Rojava, pero es cierto que también muchas redes activistas y muchos proyectos en todo el mundo ha habido campañas de apoyo directo a Rojava. Es decir que los Estados no, pero mucha sociedad civil está trabajando para apoyar a Rojava. Lo que algunos Estados sí que han reconocido y han apoyado mínimamente es lo que decíamos, ¿no? Del gobierno regional de Kurdistán que hay en Irak, con este modelo extractivista de vender mucho petróleo, pues Alemania sí que ha dado armas oficialmente al KRG y algunos gobiernos sí, pero reconocimiento de la comunidad internacional no lo tendrán. Y los kurdos ya lo dicen, que tienen un dicho que es muy antiguo, que dicen que los únicos amigos de los kurdos son las montañas, porque han visto como grandes imperios, grandes potencias, grandes estados siempre les prometen de todo y al final siempre se acaban traicionando. Se dan cuenta de que si no eres un estado, los estados no te hacen ningún caso. A ver, hablaste un poco del tema de mujer, ¿no? Entonces, que han reconstruido hacia el neolítico, creo. Y entonces, te quiero hacer dos preguntas. Sí. ¿Han planteado alguna estrategia para acabar con ese patriarcado? Y ese patriarcado, de alguna manera, lo están compartiendo hombres y mujeres, esa lucha, porque según lo que has dicho, se entiende que la primera lucha sería el patriarcado para de ahí caer con el capitalismo. O sea, ¿cómo eso lo han elaborado? Claro, todo esto es una charla entera, ¿vale? Que ahora no me da tiempo, pero me voy directamente a... Bueno, básicamente, no me va esto, porque has decidido... Mira, hay un libro precisamente que van a sacar en breve, que es se llama Teoría de la Liberación de la Mujer, donde están planteando sintetizar todas las teorías que han trabajado las mujeres en las academias desde hace bastantes años, lo han sintetizado en un libro. Tienen varias propuestas de cómo desarrollar modelos funcionales para finalizar con el patriarcado. Una de las primeras teorías que desarrollan, que será lo que es mucha de la base que están trabajando, es lo que llaman la teoría del desenlace. Lo plantean de la siguiente forma. Llevamos mucho tiempo sometidas ante las estructuras patriarcales, por lo tanto plantean una desvinculación, una superación del patriarcado en tres pasos. El primero es el desenlace. Consiste en generar espacios de vida donde separarse de los hombres, es decir, separarse físicamente de los hombres y salir de la sociedad habitual donde los hombres están marcando completamente las dinámicas y crear toda su vida al margen de los hombres. Y ese es el segundo paso, que es la autonomía, que es generar una sociedad donde mujeres solas puedan vivir, que no necesariamente tienen que vivir solamente con mujeres, pero que una mujer sola pueda vivir. Sobre todo, lo que están trabajando es capacitación económica, en el sentido de que a nivel legislativo, tanto la Siria como el Irak Baath, del régimen baacista, como la Turquía y el Irán,
son legislaciones donde la mujer tiene muy poca autonomía económica, es decir, que depende completamente del hombre más cercano de su familia, o si no, no tiene capacidad de tener solvencia económica. De forma que están construyendo todo un modelo de cooperativas de mujeres para que las mujeres que decidan que no quieren depender de los hombres puedan encontrar espacios de autonomía. En ese sentido, este segundo paso de autonomía ahora están profundizando mucho en el marco económico, pero dicen que eso hay que hacerlo en todos los marcos de la sociedad, para, una vez se haya conseguido esa autonomía, poder, el tercer paso, que es el reencuentro, que es reencontrarse con el hombre a sabiendas de que ya no hay una desigualdad, sino de que ellas como mujeres han sido capaces de crear todo un modelo social, como ha hecho el hombre a lo largo de la historia, que el hombre, su modelo social dependía de la esclavización de la mujer, mientras que el modelo que tienen las mujeres lo que buscan es un modelo orgánico y autónomo que pueda funcionar, y entonces reencontrarse con los hombres también en igualdad de condiciones. Al mismo tiempo, también hacen las escuelas de reeducación y que permitan a los hombres que así lo deseen a participar en sus cursos y en los seminarios que ellas están realizando, y que también los hombres participen de ese proceso, pero para participar en estos seminarios los hombres tienen que escribir una carta de por qué quieren participar, y cuando empezaron admitían a muy pocos hombres por curso. Ahora ya están empezando a admitir más porque también tienen más academias, pero vemos que son las mujeres las que están gestionando también los procesos de desarrollo político.